se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las esencias. Ahora sí, ya estamos comenzando la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que para este sábado ha titulado La conciencia marítima en la escuela. Sí, la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche de Río Cuarto, que el año pasado impulsó la realización de un mural de homenaje a los 44 tripulantes del Ara San Juan, está llevando ese mismo tema a las escuelas. Entiendo que particularmente a los colegios secundarios. Esto es una iniciativa maravillosa porque no solamente lleva adelante un homenaje que tiene un valor intrínsecamente justo, porque los tripulantes de la San Juan cumplieron su deber en condiciones clarísimas de precariedad, de las cuales es responsable la Argentina política y civil. Digo civil en el sentido de que si en la sociedad civil, en nuestra sociedad civil, hubiese una conciencia marítima más clara, el estado de indefensión en que había y sigue inmerso el país por la obsolescencia y el carácter escuálido de los materiales con los cuales se hace la defensa de la soberanía marítima, si hubiera más conciencia marítima en el conjunto de la sociedad, esta situación no estaríamos dejándola pasar. La actividad del año pasado de la Comisión de Desarrollo Cultural y de compañeros de la agrupación Iniciativa Política en Río Cuarto tuvo características de una suerte de movilización con una participación muy numerosa de actores. Yo pude ir al acto de inauguración del mural y me sorprendió gratamente ver que habían asistido unas 400 personas al acto. Y tenía noticias de que los compañeros habían resuelto llevar adelante un programa con las escuelas de Río Cuarto que estuviesen dispuestas a sumarse a este programa, que incluye una serie de aspectos relacionados con el problema marítimo del país o con la necesidad de formar una conciencia marítima. Hay una compañera que no es de Río Cuarto, una docente de un lugar ignorado de la provincia de Santa Fe, la ciudad de San Guillermo, la compañera Adriana Ortiz, que sé que ha participado en la elaboración de una especie de programa que pudiera ser llevado adelante con una perspectiva pedagógica, estructurada y clara, a los colegios relacionados con esta problemática. Por ejemplo, el programa, para que pueda interesar a los chicos, incluye cosas como la explicación de qué es un submarino, cómo funciona, cuáles son las leyes físicas que permiten construir submarinos,
cómo funcionan tanto desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista físico este tipo de naves. Incluye dictar nociones sobre el sentido de la defensa del mar, sobre la riqueza ictícola y mineral que está contenida en el mar argentino, una serie de contenidos pedagógicos o científicos que son la base para poder plantear de una manera congruente el sentido que tiene la defensa nacional de nuestro mar continental o del mar argentino en general. Participa, esto es una cosa muy interesante, participa de la actividad esta de llevar a los colegios secundarios junto con el presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, el compañero Gustavo Matías Terzaga, participa el submarinista Américo Rubiolo, que reside en Río Cuarto, es un riocuartense, que fue submarinista además del Ara San Juan, que es el único submarino argentino que tuvo participación en la Guerra de Malvinas. Esto le da un carácter muy interesante a la actividad. He visto fotos de los chicos, digamos, evidentemente interesados en fotografiarse con el submarinista. Y logra incorporar al debate de este problema, centrado en el homenaje a los tripulantes del Ara San Juan, pero tomando a su vez ese problema como base de apoyo para hacer todo un desarrollo de la cuestión. Al llevarlo a las escuelas, yo diría que el proceso, que ya de por sí fue un proceso de trabajo colectivo, por ejemplo, con una cantidad importante de mosaiquistas de la Escuela de Mosaicismo de Río Cuarto, comprometidas, porque eran mujeres, en la confección del mural, le ha dado a todo el movimiento un carácter masivo. Uno ve en las fotos, una población escolar, con su directora, con sus maestras, con sus docentes y con los chicos. Ve chicos que han tomado la iniciativa, por ejemplo, de dibujar submarinos. Es decir, toda una actividad que muestra el alcance que está teniendo esta iniciativa de los compañeros. Esto tiene particular importancia, y eso es lo que me lleva a mí a destacarlo, en un país como la Argentina. La Argentina ha carecido tradicionalmente de conciencia marítima, así como ha carecido durante décadas de conciencia respecto de su riqueza minera. La Argentina agroexportadora, digamos que era una semicolonia del imperialismo británico, tenía como un sistema de reaseguro del dominio inglés, un sistema cultural europeizado y enajenante que conformaba una cantidad de mitos que se transformaban en creencias generalizadas de la Argentina, por más absurdas que fueran algunas de ellas, como por ejemplo que Chile era un país minero, porque Dios, digamos, había resuelto que de la cordillera hacia Chile hubiera minerales, de la parte cordillerana argentina era un páramo, no había nada que extraer que tuviera algún valor. Ese tipo de absurdos que en realidad perseguían como propósito
hacer de la Argentina un país no diversificado, hacer de la Argentina el país cantado por el poema de la Argentina de los ganados y las mieses. Todo lo demás estaba vedado como actividad para el país, y si logró desarrollarse a lo largo del tiempo de una manera parcial y distorsionada, lo logró a pesar de ese esquema, con el desarrollo de algunas industrias que en algún momento, como producto más bien de fenómenos externos, como fue la crisis del 30, y el periodo entre guerras y sus problemas relacionados con la crisis que no se había superado, posteriormente de la guerra mundial, procesos que favorecieron la emergencia de una industria, porque de alguna manera la desproveyeron a la Argentina de sus proveedores naturales, digamos así, ¿no? Los europeos. Y después de la guerra, con la aparición del peronismo, ya uno puede hablar de un proceso consciente de intentar que la Argentina se transformara en país industrial. Pero aún ese desarrollo, que en definitiva no terminó de coronarse, a pesar del mismo, la Argentina siguió siendo un país con una visión enajenada de sí misma, provista por los ideólogos del colonialismo mundial. Y parte de ese fenómeno es el desconocimiento que el país tiene del significado y del valor de su plataforma marítima. Esto creo que puede ser asumido con más facilidad o comprendido, porque primero hay que comprender para después asumir con más facilidad, si uno compara nuestro país con países como Inglaterra, como España, como Estados Unidos, que siempre han tenido un alto aprecio y hasta han considerado un motivo de orgullo a sus armadas, a sus flotas marítimas, mercantiles y guerreras. Creo que es obvio que eso ocurrió en el caso de España, por algo fue el país que conquistó América, y que lo sometió durante varios siglos, y que a través de un tráfico que tenía el negocio marítimo como un instrumento indispensable. Creo que es obvio en el caso de Inglaterra, que es una isla, y que si no hubiera sido por su poderío marítimo y su dominio marítimo del mundo, no hubiera podido constituir un imperio de la magnitud que logró construir y sostener durante un siglo. Y también en el caso de Estados Unidos, que es un país bioceánico, que siempre a tal punto ha colocado a su fortaleza marítima y a sus fuerzas marítimas como algo que constituye parte de los emblemas de la nación, que justamente los soldados de los cuales hemos sido víctimas muchas veces los latinoamericanos se llaman marines. También la Argentina ha carecido de conciencia marítima, más allá del hecho que obviamente ha tenido una incidencia en ese aspecto de que tuviera colonizadas que se hubiera apoderado de esa parte de su territorio que son las Islas Malvinas, una potencia colonial europea. Es curioso que esto surja en este momento con el vigor que ha tomado en Río Cuarto, lugar que uno podría calificar como el corazón de la Argentina continental. Es difícil estar más en el centro del continente, digamos, que Río Cuarto. Pero quizás
quizás, y esto no lo digo para restarle el gran mérito que tienen los compañeros que han tomado esta iniciativa, quizás también ellos estén reflejando el hecho de que también Río Cuarto, además de ser el corazón de la Argentina continental y estar tan lejos del mar, como está Córdoba, también es cierto que Río Cuarto ha sido históricamente una especie de nudo latinoamericano. Ha sido un punto intermedio, por ejemplo, en el ferrocarril trasandino que unía el puerto de Buenos Aires con Chile. Ha sido un enclave fundamental en la expansión de la Argentina hacia el sur, en la época de los fortines. Y ha sido, por todas estas razones, un lugar con ciertas bases para dar asiento a una visión nacional del país. Ahora, de todos modos, creo que la explicación de que los compañeros hayan podido llevar adelante esta iniciativa y la estén transformando en un proceso donde están comprometida casi una colectividad o sectores importantes de una colectividad, creo que la clave de que los compañeros hayan tenido este éxito y digamos parte de la base de una especie de acto de valentía intelectual consistente en no obedecer a esta especie de demonización de las Fuerzas Armadas que el país ha sufrido después del proceso, teniendo como base las tropelías económicas y represivas del proceso militar, con las consecuencias terribles que todos conocemos. Pero la demonización de las Fuerzas Armadas, aún teniendo en cuenta que tiene en el proceso una base fáctica tan consistente, de todos modos creo que la tenemos que ver como un proceso cultural, porque Videla era militar, pero Martínez de Oz era civil. Y Macri es civil. Y el general Perón era militar. Y el general Sabio era militar. Entonces, creo que demonizar significa olvidarnos de que en realidad lo que importa son las orientaciones ideológicas y políticas y no los trajes con los cuales nos vestimos. Porque Martínez de Oz, repito, era civil y el general Perón vestía un uniforme militar. Y fue un hombre nacido y formado en el Ejército Nacional, como el general Sabio, como el general Mosconi y como el propio general San Martín. Entonces, cipayos y patriotas vamos a encontrar en todos lados. Y la apertura mental que significa ver la realidad con ese prisma, creo que está en la base de que los compañeros se atrevieran a promover este justo homenaje a los tripulantes del Ara San Juan, caídos en el cumplimiento del deber. Y que a partir de ese hecho, profundizándolo, han ido incorporando elementos tendientes a trasladar a su comunidad una conciencia de los problemas de la defensa nacional y particularmente de la defensa del mar, de lo que la Argentina se juega en la defensa y en la protección del mar argentino, que creo que es un hecho bastante conocido, que es un punto en el cual, entre otras cosas, somos saqueados por flotas de otros países que vienen a pescar en el mar argentino como si fuera tierra de nadie.
Creo que incluso yo nombraba recién a Estados Unidos, a Inglaterra, a España como países marítimos y orgullosos de serlo, pero aún Chile tiene una conciencia marítima infinitamente más desarrollada que la Argentina. Y todos estos datos deberían servirnos como ejemplo para promover una otra visión, para promover una superación de esa actitud de considerar que la Argentina es el territorio continental y que el mar argentino es una especie de tierra de nadie que puede ser saqueada sin que se nos mueva un pelo. Los fundamentos o el punto de vista desde el cual se lleva adelante esto tampoco consiste en adoptar una posición inversa de la que sería, digamos, el antimilitarismo demonizante, que consista en embellecer lo militar. En realidad no se trata ni de una cosa ni de la otra. De lo que se trata es de ver la realidad con los dos ojos y homenajear, en tal caso, a los tripulantes de la San Juan con una visión nacional, popular, democrática, considerándolos una expresión armada del pueblo argentino, pero no un fenómeno relacionado necesariamente con el militarismo conservador, que, sea dicho de paso, es un militarismo que traicionó a los militares después de haberlos usado haciendo el trabajo sucio, y los tiró a la basura después de que habían hecho el trabajo sucio, y no tuvo ningún empacho en hacer en tirar sobre ellos la responsabilidad plena de los horrores del proceso, desentendiéndose de que el verdadero promotor ideológico y el verdadero beneficiario del proceso fueron las viejas clases parásitas de la Argentina, cuyo jefe ideológico, Martínez de Oz, era en realidad la inteligencia política del proceso. La inteligencia política que llegó con un plan expreso de aniquilar la Argentina industrial, de abrir la frontera del país a un librecambio destructivo y de reducir a la clase trabajadora argentina, a la que expresamente Martínez de Oz consideraba un enemigo a destruir, a reducirla a una mínima expresión. Creo que en ese sentido, que lo que los compañeros están haciendo en esta campaña que considera a los tripulantes del San Juan una expresión armada del pueblo argentino, en realidad, de alguna manera, está en el terreno de la política práctica, llevando adelante en lo que está contenido en el poema de Víctor Heredia, Los soldaditos de plomo, cuando Víctor Heredia quiere cantarle a un ejército popular. Explican por cuál camino llegamos a ser despensa.